Bienvenidos a otro video de la serie de cámaras de microscopía con Alfredo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la resolución espacial. Mi nombre es Alfredo Hernández, comencemos. En este video vamos a hablar acerca de la resolución, el tamaño del objeto proyectado, el teorema de Nyquist y qué tamaño de píxel necesitamos. Empecemos por definir la resolución. La resolución es la capacidad de diferenciar dos objetos cercanos entre sí como dos objetos diferentes. Es decir, para separar estos dos objetos cercanos, forzosamente necesitamos un espacio entre ambos objetos. Entre más pequeño sea el espacio que separa los objetos y los podamos seguir distinguiendo, mayor será nuestra resolución. ¿Cómo calculamos la resolución? Bien, necesitamos conocer un par de valores. El primero es la longitud de onda de nuestra fuente de luz y se representa con la letra griega lambda, y la apertura numérica de nuestro objetivo y nuestro condensador. Hay tres fórmulas para calcular la resolución. La primera de ellas es la resolución equivale a la longitud de onda sobre 2 veces la apertura numérica. La segunda, la resolución es igual a 0.61 por longitud de onda sobre la apertura numérica, y la última es la resolución equivale a 1.22 por la longitud de onda dividida sobre la apertura numérica del objeto más la apertura numérica del condensador. No hay una fórmula única y los resultados varían entre una y otra, y cabe mencionar que los valores de 0.61 y 1.22 no son constantes matemáticas, son valores que los físicos que desarrollaron las fórmulas utilizaron para su fórmula de resolución. No es una constante. Ya sabemos qué es lo que necesitamos para calcular la resolución. Bien, ahora, ¿dónde encontramos estos datos? La longitud de onda es un dato que no es preciso, no es subjetivo, pero normalmente tomamos los 550 nanómetros como referencia para determinar la resolución de un sistema óptico, porque los 550 está a la mitad del espectro de luz visible. Entre más corta sea nuestra longitud de onda, mejor resolución tendremos. Las longitudes de onda más comunes son para el azul 450 nanómetros, para el verde 550 y para el rojo 650 nanómetros. La única ocasión en la que podemos determinar la longitud de onda con más precisión es cuando estamos utilizando fluorescencia, y el valor que vamos a utilizar es el del filtro de emisión. La apertura numérica de los otros sistemas, los otros componentes que son el objetivo y el condensador, vienen impresos sobre los objetivos. Veamos brevemente cuáles son los datos impresos. Generalmente viene el nombre del fabricante, el tipo de óptica. Hay ópticas acromáticas, planacromáticas, planapocromáticas. Básicamente se catalogan por el número de correcciones que corrige cada óptica. Después tenemos cuántos aumentos. Este objetivo multiplica 100 veces el tamaño de los objetos. Después el dato que nos interesa para calcular la resolución, que es 1.30, es la apertura numérica del objetivo. Y si nuestro objetivo requiere de algún tipo de inmersión, es decir, algún medio entre el lente frontal del objetivo y el cubreobjetos, se indica aquí qué tipo de inmersión requiere. Los más comunes son aceite, agua o glicerina. Si nuestro objetivo además está diseñado para trabajar con alguna técnica especial, como en este caso contraste diferencial interferencial, nos dice aquí que es un contraste diferencial de alta definición y que utiliza el prisma N2. Si fuera de contraste de fases, aquí nos diría qué anillo de fase requiere. También nos indica la distancia mecánica de tubo. Este es un sistema óptico al infinito.
El espesor del cubreobjetos, si menciona este número, tenemos que asegurarnos de utilizar cubreobjetos con nuestra muestra. Después la distancia de trabajo, que es la distancia que existe del lente frontal a donde se enfoca nuestra muestra. Tiene una banda de color que sirve para identificar rápidamente qué objetivo estamos en uso. Si estamos viendo a través de los oculares y echamos un vistazo hacia el objetivo y vemos que es una banda blanca, será el objetivo 100 por. Una banda azul intensa será un objetivo 60. Una banda azul pálido será 40. Una banda verde será 20. Un objetivo 10 tiene banda amarilla y un objetivo 4 o 5 tienen banda roja. Estas bandas de color cabe mencionar que son universales, todos los fabricantes usamos la misma banda de color. Si además nuestro objetivo, como en este caso es de inmersión, agregamos una banda después de la banda de color para recordarnos que debemos poner aceite de inmersión. Teniendo los datos anteriores, podemos determinar la resolución de nuestro objetivo. Si la longitud de onda es de 500 nanómetros, 550 nanómetros y la apertura numérica de 1.30 y tenemos la fórmula general de longitud de onda sobre 2 veces la apertura numérica equivale a nuestra resolución, sustituimos los valores, tenemos 550 sobre 2 por 130 o 550 sobre 2.6. Tenemos que la resolución de este objetivo es de 211.53 nanómetros. Y esto es porque la longitud de onda está en nanómetros. Los 211.53 micras equivalen a 0.21 micras y esto será el tamaño del objeto más pequeño que podemos resolver. Cualquier cosa que esté por debajo de este valor no lo vamos a ver bien definido. Entonces, cuando hablamos de la resolución en imágenes proyectadas sobre un CCD, los cuadritos representan cada píxel del CCD. Si tenemos píxeles pequeños, estos dos objetos pueden estar cerca y teniendo este espacio podemos ver los que son dos objetos. Y si utilizamos píxeles un poco más grandes tenemos la desventaja de que puede llegar a observarse como si fuera un solo objeto. Bien, ya conocemos la resolución de nuestro objetivo, entonces vamos a saber cuál es el tamaño de este objeto una vez proyectado. Para saber el tamaño del objeto proyectado en el CCD, solamente tenemos que saber el tamaño del objeto y lo multiplicamos por el aumento de cada objetivo. Si tenemos un objeto que mide 0.2 micras, que es la resolución máxima de este objetivo, y utilizamos el objetivo 100 por, entonces multiplicamos 0.2 por 100 y nos da un valor de 20 micras. Si utilizamos un adaptador de video 1 por, esta condición se mantiene, pero ¿qué sucede cuando utilizamos diferentes aumentos en el adaptador? Aquí tenemos un ejemplo de un objeto proyectado. Cuando tenemos el objeto de 0.2 micras, si la montura de nuestra cámara no tiene aumento, el tamaño proyectado será de 20 micras. Pero ¿qué sucede cuando utilizamos un aumento negativo? Bien, si tenemos que 0.2% nos da 20, cuando lo multiplicamos por una montura C, digamos 0.7, el tamaño proyectado nos va a dar 14 micras. ¿Por qué utilizamos aumentos negativos en las monturas C? La respuesta es porque la mayoría de las personas queremos tener un campo de observación más o menos equivalente a lo que estamos observando en el objetivo. Y recordemos que entre más aumentos tengamos, el área que cubre es menor. Entonces, para asemejar estos campos de observación, utilizamos monturas con aumento negativo. Y el valor de esta montura lo discutiremos en otro video. Vamos a hablar de otro tipo de resolución, que es la resolución espacial. Bueno, en imágenes digitales tenemos tres tipos de resolución, que es la resolución espacial, la resolución espectral y la resolución temporal. La resolución espacial es la capacidad
que tienen los sistemas ópticos para distinguir los detalles en una imagen. Cuando hablamos de imagen digital, básicamente a lo que nos referimos es a la cantidad de píxeles que necesitamos para construir una imagen. Entonces, si una imagen tiene mayor resolución espacial, lo que quiere decir es que estamos usando más píxeles que una segunda imagen para reproducir la misma zona que estamos observando en la imagen, conservando el tamaño original. ¿Qué quiere decir esto? Que dos imágenes que tengan el mismo tamaño, si una tiene más píxeles, tendrá más densidad espacial. Vamos a ver un ejemplo. Esta es la misma imagen con diferente resolución espacial. En el primer cuadro tenemos 340 por 266 píxeles o 300 dpi. En la segunda tenemos 170 por 133 píxeles o 150 dpi. En la tercera tenemos 113 por 88 píxeles y en la última solamente tenemos 10 por 10 píxeles. Cuando las imágenes no están bien definidas, las vemos borrosas o pixeleadas. El término correcto para las imágenes pixeleadas es bloqueo de píxeles. Bueno, ya sabemos cómo calcular la resolución de nuestro objetivo y ya sabemos qué tamaño tiene nuestro objeto una vez que ha sido proyectado al CCD. Vamos a hablar ahora del criterio de Nyquist, que es una fórmula de conversión de señales análogas a digitales, como puede ser la luz. El teorema de Nyquist nos habla de la cantidad de datos que tenemos que utilizar para convertir una señal análoga, como puede ser la luz o el sonido, a una señal digital. Lo que Nyquist dice es que para que nosotros podamos representar correctamente un detalle de nuestra muestra, sea sonido o luz, el intervalo con que nosotros debemos capturar datos debe ser del doble de su frecuencia espacial. Esta es la fórmula del criterio de Nyquist. Básicamente es esto: ¿cuántas veces debemos tomar muestras de nuestra señal análoga para que su resolución no se pierda cuando sea digital? Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué tamaño de píxel necesito para que yo no pierda calidad de imagen cuando se convierta de imagen análoga a imagen digital? Para responder esto nos vamos a apoyar en el criterio de Nyquist. Y básicamente lo que nos dice es que el píxel debe ser 2.5 veces más pequeño que el tamaño de lo que nosotros queremos digitalizar. Esto quiere decir que por cada punto digital que nosotros convertimos, tenemos que tener 2.5 veces de muestras en el objeto análogo. Entonces, para el tamaño de píxel, tenemos algunos factores que influyen para determinar cuál es el tamaño de píxel que nosotros requerimos para reproducir fielmente nuestra imagen. Lo primero que tenemos que saber es el tamaño del objeto que vamos a fotografiar, después qué aumento tiene y su apertura numérica, hablando del objetivo, y por último, si nuestra montura a la cámara tiene algún aumento o no. Una vez que conocemos estos datos, vamos a poder determinar el tamaño de nuestro píxel. Vamos a recordar un poco y vamos a recordar que el tamaño proyectado sobre nuestro sensor equivale al límite de resolución del objetivo multiplicado por el aumento del objetivo. Si tenemos un objetivo 10 por con una apertura numérica de 0.25, podemos determinar su resolución máxima utilizando la fórmula de resolución, que es 550 entre 2 veces por 0.25, nos da un resultado de 1.1 micras. Y si lo multiplicamos por el aumento, nos dice que el tamaño proyectado sobre el sensor es de 11 micras. Todo lo que esté por debajo de 11 micras no lo vamos a poder resolver utilizando un objetivo 10 por.
Si el teorema de Nyquist nos dice que para tener una buena resolución tenemos que tener 2.5 veces de datos de lo que estamos representando, lo que hacemos es dividir el tamaño que está proyectado entre la resolución máxima. En este caso es de 11, si lo dividimos entre 2.5 nos da 4.4 micras. Para tener una buena resolución con este objetivo necesitamos 4.4 micras de tamaño de píxel. Y si queremos alta definición, entonces tomamos un tercio. Si dividimos 11 entre 3, necesitamos un píxel de 3.7 y esto nos daría una imagen de alta resolución. Por último, les voy a dejar aquí una pequeña tablita con los aumentos y el tamaño de píxel que se requiere. Tenemos en la primera columna el objetivo con su apertura numérica, cuál sería el límite de resolución utilizando 550 nanómetros, cuál sería el tamaño del objeto proyectado utilizando una montura 1x y el tamaño de píxel que requerimos para imágenes de buena resolución y de alta resolución. Si vemos, por ejemplo, el objetivo 20x, que tiene una apertura numérica de 0.40, el límite de resolución óptica de este objetivo es de 0.7 micras. Cuando lo proyectamos al sensor tendrá un tamaño de 13.8 micras, lo que significa que para una buena resolución tendríamos 5.5 micras y 4.6 micras para alta resolución. Espero que esta información les sea de utilidad. Si tienen dudas pueden dejarlas aquí abajo en los comentarios. Intentaré responderlas lo antes posible y no dejen de ver los demás videos de la serie de cómo funcionan las cámaras para entender un poco más acerca de lo que necesitamos al momento de adquirir nuestros equipos. Les recuerdo, mi nombre es Alfredo Hernández y que tengan un excelente día.